tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 8:45. Hoy, sábado 25 de abril, tenemos una cita muy importante para enterarnos sobre lo que ha pasado en Guatemala y también en el mundo. Sin lugar a dudas, ha sido un día sumamente importante. Una masiva marcha se realizó desde mediodía de este sábado y culminó al frente del Palacio Nacional de la Cultura, donde miles y miles de guatemaltecos se pronunciaron con respecto a los últimos acontecimientos que han involucrado a altos funcionarios del gobierno central. Pero ¿qué les parece si iniciamos con los principales titulares? Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con Ahorro Seguro. Presenta los titulares. Cientos de guatemaltecos acuden a la convocatoria de la marcha pacífica Renuncia Ya. Plaza Central es sede de muestra de descontento con el gobierno. Guatemaltecos exigen renuncia de presidenta y vicepresidenta tras ser desmantelada la red de defraudación tributaria que era dirigido por el secretario privado de Roxana Valdetti. Después de 25 años de no pronunciarse ante un problema social, estudiantes de la tricentenaria Universidad de San Carlos salen para exigir al gobierno transparencia. A prisión el salvadoreño y menor de edad detenidos ayer por el asesinato al director del Centro Correccional para Menores de Las Gaviotas en la zona 13. En el mundo, un fuerte sismo de 7.8 grados ya dejó más de 1.000 muertos en Nepal y 49 en otros países. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con Ahorro Seguro. Presentó los titulares. Iniciamos la información con noticias nacionales y es que esta mañana, después de un anuncio que emitiéramos no solo en Canal Antigua, Revista Contrapoder y también en Diario Digital, se anunciaba el hashtag Renuncia Ya. Y en este sentido, miles de guatemaltecos se dieron cita este día a la Plaza Central, al kilómetro 0, en donde se pronunciaron en descontento después de los últimos acontecimientos que involucraran a altos funcionarios del gobierno central. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Sin banderas políticas, en una muestra de descontento popular y sin presiones, guatemaltecos de todos los estratos sociales se presentaron desde las 2 de la tarde a la Plaza Central para exigir la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti para que se someta a investigación por el caso de defraudación aduanera en la SAT. Ha hecho gastos innecesarios, ha hecho mucha corrupción. Y digamos de que como el caso del lago de Amatitlán, de que la Valdetti ahorita se está lavando las manos y se gastaron ¿qué? 28 millones y de esos 28 millones ya nada se va a recuperar. Y la Valdetti para mí es una corrupta. Ya la actitud de este gobierno, ¿verdad? Ya la corrupción llegó al colmo de los colmos. Entonces yo creo que ya tenemos necesidad de protestar y hacer ver que no estamos de acuerdo con ellos. Sabemos perfectamente que no van a renunciar, porque no van a renunciar, pero por lo menos a nivel nacional y a nivel del mundo se van a dar cuenta que los guatemaltecos estamos de conformes con ellos porque son unos ladrones. No se tiene un número exacto de participantes en la protesta llamada Renuncia Ya. Sin embargo, esta se vio nutrida por ciudadanos que no pertenecen a ningún grupo en específico, estudiantes de la Universidad de San Carlos y Mariano Gálvez, así como otros grupos sociales que se hicieron presentes. Algunos exigían no solo la renuncia de Valdetti. Para que exista corrupción en el gobierno hay una contraparte en el sector privado que es la parte corruptora. Entonces, como guatemaltecos tenemos que exigir no solo transparencia en el gobierno, y que algunos están exigiendo que renuncie Roxana Valdetti. Creo que también deberíamos de exigir que se publique la lista de empresarios que se han prestado a la corrupción para que la sociedad guatemalteca los pueda castigar. Llora sangre para Guatemala ver cómo los recursos del Estado son robados por la red que tiene la vicepresidencia que encomendada por su secretario. No nos trajo nadie, no hubo ningún bus que nos trajo. Todas las personas que estamos aquí venimos porque quisimos. Señora vicepresidenta, renuncie.
no la queremos. A diferencia de otras protestas, esta tuvo carácter pacífico y en vez de pintas, las pancartas fueron las que llevaron los mensajes de los guatemaltecos y las cuales fueron colocadas en el frontispicio del Palacio Nacional al grito de fuera. Es importante que las autoridades escuchen y que dentro del marco de la ley, dentro del respeto a la institucionalidad de nuestro país, los mecanismos de justicia actúen. En este caso podría ser que el presidente y la vicepresidenta renunciaran a su derecho de antejuicio o que les sea removido si existen pues las cuestiones claves para así hacerlo. Y lo importante al final de cuentas es que el país avance y que se aproveche este clamor popular. Alrededor de las 6 de la tarde, muchos de los manifestantes se retiraron de la plaza. Y bien, fueron momentos sumamente memorables los que se vivieron en el kilómetro 0 de la República Guatemalteca. Y nuestro compañero Sergio Segueda nos tiene el recuento de todo lo que se vivió desde el momento en el que llegaron distintas organizaciones, inclusive miembros de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también la sociedad civil, quienes manifestaron su molestia ante los últimos acontecimientos. Sergio, nos gustaría nos relataras en este momento qué fue lo que sucedió desde horas de la tarde, cuando ya se daba a conocer de bastante movimiento por parte de guatemaltecos para llegar hacia el frente del Palacio Nacional. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Michelle, y muy buenas noches a todos los televidentes de Canal Antigua. Realmente fue una jornada histórica la que se ha vivido la tarde de este sábado, en el que ya muchas personas en las redes lo han bautizado como el Día de la Dignidad Guatemalteca, en el cual pues miles de guatemaltecos se dieron cita en esta Plaza de la Constitución para mostrar su descontento y exigir la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti del cargo y que así se someta a una investigación luego de conocerse pues los detalles de la investigación que diera con la banda pues que se operaba dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, conocida como La Línea. Desde las 3 de la tarde ya habían miles de personas acá en la plaza, y es que esta vez la hora chapina también quedó atrás, ya que muchos no se dieron cita a las 3, sino se dieron cita desde las 2 de la tarde para hacer manifestar su sentir frente a este Palacio Nacional de la Cultura. A esta hora ya muchas personas se retiraron, pero han dejado justamente esto. Esto es muestra de ese descontento popular que hoy se mostró en la plaza. Las pancartas, muchas de las pancartas que quedaron fueron pegadas al suelo frente al Palacio Nacional de la Cultura, en donde se puede leer pues las diferentes consignas de los diferentes grupos. Cabe destacar pues que la Universidad de San Carlos, después de 25 años de no realizar una manifestación social, ya que la última fue en 1989, para exigir en ese entonces el 5% que ahora pues está contemplado dentro de la Constitución Política de la República, no se había pronunciado de la manera como lo hizo este día. Además también se sumó otra casa de estudios como lo es la Universidad Mariano Gálvez, y en sí muchos otros guatemaltecos que no perteneciendo a grupos sociales o a otro tipo de organizaciones pues se hicieron presentes y llenaron la Plaza de la Constitución, y no solamente la plaza sino sus alrededores. Estamos hablando de la Sexta Avenida, la Octava Calle, la Séptima Avenida, y todos a un solo grito pues exigían sobre todo pues la renuncia de los gobernantes y que estos se sometan a una investigación. Cabe destacar, Michelle, que a esta hora pues como ustedes pueden ver, justamente detrás de nosotros están retirando las cámaras de seguridad que fueron colocadas por el Ministerio de Gobernación y de las cuales se cree y se especula que contenían aparatos para bloquear la señal telefónica, ya que a partir de las 3 de la tarde en punto, ninguno de los guatemaltecos presentes a esta plaza pudo utilizar su servicio de internet o su servicio de telefonía, ya que no se contaba con la señal respectiva de teléfono. Las autoridades han indicado de que lo que sucedió no es que se bloqueara, sino que hubo una saturación del sistema de las 3 empresas de telefonía de todos los guatemaltecos que se encontraban acá. Sin embargo, muchos hicieron también
hicieron sentir ese malestar que se le dio por parte de ese momento en el cual se bloqueó la señal de telefónica en este lugar. Mientras tanto, pintas, cabe destacar que no se realizaron, sino por el contrario, los guatemaltecos presentes lograron colocar sus denuncias en estos carteles, en estas pancartas que fueron pegadas o amarradas en los ventanales y en las paredes del Palacio Nacional de la Cultura. Cabe también mencionar que en la parte del frontispicio, en la puerta principal del Palacio Nacional de la Cultura, se habían colocado mantas, se habían pegado carteles, los cuales ya fueron retirados por parte de personeros del propio palacio, que ya retiraron todas esas pancartas que fueron colocadas en la puerta principal. Hace alrededor de 5 minutos también el contingente de policías antimotines que fueron colocados, que fueron puestos en este lugar, sobre todo en la parte posterior del Palacio Nacional de la Cultura, pues ya fueron retirados del lugar también, así que la calma vuelve nuevamente acá, pero que queda como un día para la historia, en el cual más de 20.000 guatemaltecos, a grosso modo que podemos pues mencionar en algún instante, pues hoy hicieron su sentir y mostraron su descontento ante las autoridades en una protesta masiva que se registró acá en la Plaza de la Constitución. Esto es lo que podemos llevarles en esta noche de este sábado, Michelle. No sé si tienes alguna pregunta allá en el estudio y si no, pues volvemos contigo al set principal. Así es, Sergio, tenemos dos cuestionantes sumamente importantes. Sabemos que habrían bastantes organizaciones y también la sociedad civil quienes se harían presentes al lugar. Inclusive a través de las redes sociales, pues muchas personalidades de Guatemala se pronunciaron y muchos dijeron que habrían de participar este día. ¿Quiénes fueron las personas que, aparte de todo esto, sabemos que inclusive hasta Jóvenes por Guatemala se ha involucrado en todo este tema de lo que ha sucedido hace algunos días, pero qué personalidades han llegado o llegaron este día a marchar? Y la otra cuestionante es que sabemos que la Procuraduría de los Derechos Humanos pues le está solicitando al Ministerio de Gobernación las cuentas al respecto de lo que habría podido suceder si es que se hablara de bloqueadores en el tema de celulares o de algún tipo de aparatos de comunicación. Incluso hubo muchísimas personas quienes publicaban a través de Twitter que habría detrás del Palacio Nacional pues un furgón del Ministerio de Gobernación. ¿Qué es lo que tú sabes al respecto de estos temas? Bueno, con tu primera pregunta, cabe mencionar que aquí se reunió todas las clases sociales y clases de muchos estratos de la sociedad guatemalteca. Pudimos observar músicos, personas pues que son parte también del ámbito artístico, como personas del club, de ese grupo guatemalteco, actores también reconocidos que estuvieron presentes acá, mostrando también su descontento. Pudimos también, así como estaban representantes de Jóvenes por Guatemala, también estaba el Movimiento Cívico Nacional, políticos como Amílcar Pop, como Aníbal García también estaban presentes, e incluso un grupo de monjas estuvo presente en esta manifestación. En fin, fueron diferentes clases sociales, diferentes estratos de toda la sociedad guatemalteca que hoy se presentó en esta Plaza de la Constitución. En torno a la situación de la Procuraduría de Derechos Humanos, ellos estuvieron presentes acá verificando que todo se diera en orden y que no se violaran los derechos de los guatemaltecos, sobre todo de libre expresión y su derecho a manifestar. Cabe destacar pues que justamente estos aparatos que hace unos instantes estábamos viendo que están siendo retirados de acá del Parque Central, pues contenían un aparato. Algunos en este caso han asegurado que era para enviar la señal que las cámaras de seguridad que fueron puestas por el Ministerio de Gobernación pues fueran recibidas en otro instante. Se mantiene la especulación en torno a la veracidad de estos aparatos y que bien podrían haber sido los que pudieron haber bloqueado la señal de los teléfonos de los guatemaltecos que se hicieron presentes. Hasta el momento pues se continúa en una mera especulación y se espera pues que se rindan justamente la información y las cuentas de qué se trató y qué fue lo que sucedió a partir de las 3 de la tarde, y que la señal, cabe destacar pues que volvió hasta en punto de las 6 de la tarde, justo cuando muchos de los manifestantes ya se empezaban a retirar de este parque. En la parte posterior del palacio pues había un contingente
suficiente de policías antimotines y los vehículos o las patrullas o los paneles que los transportaron hasta este lugar. Algún camión en específico pues no se pudo reportar o no se observó, mas sí todos los elementos y todas las autopatrullas que movilizaron a los elementos de antimotines que estuvieron a presto, pero cabe destacar pues estuvieron a prácticamente 100 metros alrededor de donde se realizó toda la concentración, Michelle. Y bien, muchísimas gracias, Sergio, por este completo reporte. Sin lugar a dudas ha sido un día histórico para nuestro país y nosotros le hemos llevado detalle a detalle desde que, pues lamentablemente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y también el Ministerio Público iniciaron con la desarticulación de una banda que incluiría al secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti y ahora desencadena en esta marcha que se anunciaba a través de las redes sociales y contó con la participación de miles de guatemaltecos. Pero este sentir no solo fue en la ciudad capital, créame, también se vivió en muchos departamentos de la República de Guatemala. Uno de ellos se dio en Mazatenango, en donde también hubo varias reacciones en cuanto a esta marcha y la convocatoria de este día, donde también pidieron la renuncia del presidente y de la vicepresidenta. Y Mazatenango Suchitepeques también se pronuncia con relación a su sentir respecto del binomio presidencial. El gobierno debe renunciarse ya. Nosotros compartimos y apoyamos el llamamiento que están haciendo a que se renuncien estas personas. Yo creo que hay que sentar un precedente en el país. Ojalá el pueblo de Guatemala se une a este esfuerzo de llamar a que estos señores se renuncien, porque no es posible que gente de esa manera esté dirigiendo una nación. Con respecto a este problema, yo sí estoy de acuerdo en que el pueblo se manifieste porque ya es hora de que reaccione la gente. Tenemos tanto tiempo de estar sufriendo esta corrupción. Claro que sí. Queremos porque definitivamente ellos son los cabecillos de la nación. Ellos tienen que dar un buen ejemplo para que ya esa corrupción ya no esté corriendo. ¿Cómo se va a cambiar el país si el cabezal es la que está haciendo daño? Entonces no se puede. Ponga bastante atención porque otro de los departamentos que se incluyen dentro del descontento por las últimas actividades del gobierno central fue en Huehuetenango, en donde también se pronunciaron al respecto. Y en este momento nos vamos a comunicar vía telefónica con nuestro compañero y enlace de Canal Antigua hasta allá. Haroldo Mateo, cuéntanos cuál fue el sentir de las personas este día, porque sabemos que también se hicieron parte y fueron voz de este renuncia ya. Coméntanos, buenas noches. Muy buenas noches, Michelle, y también la audiencia de Canal Antigua. Es específicamente unos 200 estudiantes del Centro de Estudios Universitarios de Noroccidente de la ciudad de Huehuetenango, específicamente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, juntamente con decenas de huehuetecos, se sumaron a la manifestación realizada a nivel nacional, esto para exigir la renuncia del binomio presidencial. Efectivamente, se vio el repudio y el rechazo que se ha permanecido durante estos días. Habrá que rescatar que con pancartas como también con mensajes de renuncia ya ha sido utilizado de parte de los manifestantes desde que en horas de la tarde quienes recorrieron las calles principales de la ciudad y concluyó frente al Palacio Municipal, donde los estudiantes como también los huehuetecos pues exigieron que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, presidente y vicepresidenta, respectivamente se separaran de su cargo tras el escándalo de desfalco millonario en las aduanas y el de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Otra de las demandas es que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, desarticule también las bandas del crimen organizado que según ellos operan dentro del gobierno, que hayan también una verdadera independencia del organismo judicial y también que se apliquen las leyes a todos los guatemaltecos por igual, lo que incluye a las familias poderosas. Son unos mensajes que también presenciaron durante la caminata. Uno de los vecinos también pidió que sean cancelados también los partidos políticos, quienes aprovecharon ellos a realizar campaña anticipada según los mismos manifestantes en horas de la tarde. Reiteraron también un llamado a distintos sectores para sumarse a futuros movimientos en rechazo a la corrupción. Aseguran ellos que es un mal que mantienen pues los beneficios de los funcionarios públicos a costa de las
carencias de los guatemaltecos. Sin embargo, Michelle, hay que resaltar también que las autoridades pues no recibieron a los mismos manifestantes en el Parque Central, por lo que han detallado también continuar en los próximos días, específicamente con las manifestaciones pacíficas. También algunos mismos integrantes señalaron que para esta semana pues esperarían bloqueos en seguimiento a este rechazo que ha permanecido también en el pueblo huehueteco. Además, en el área norte de Huehuetenango se esperaría las reacciones de distintos movimientos sociales en el tema que se dio a nivel nacional. Este sería la información, Michelle, si tienen alguna pregunta en estudio. Muchísimas gracias, Haroldo. Pues queda muy completo tu reporte, te agradecemos la información. Sabemos que también este lugar se solidarizó con esta marcha pacífica en repudio a los últimos acontecimientos. Pero otro de los departamentos que se sumó a esta molestia fue Quetzaltenango, en donde cientos de personas se dieron cita esta tarde para repudiar lo que ha sucedido en los últimos días. En la ciudad de Quetzaltenango, más de 500 jóvenes se reunieron para pedir la renuncia de la vicepresidenta del país. Sí, muchas gracias. Estamos atendiendo acá un llamado que se hizo, una convocatoria ciudadana de parte de Facebook. No estamos representando absolutamente a ningún partido político. Venimos todos en nombre propio, venimos como ciudadanos comunes y corrientes a manifestar nuestro descontento y a exigirle a Roxana Baldetti su renuncia. Es más, como pueblo la estamos despidiendo. Los representantes del pueblo le estamos pidiendo que se vaya porque no corresponde, usted no nos representa a nosotros. Señora Roxana Baldetti, tenga un poco de vergüenza, sea un poco usted, tenga un poco de dignidad, porque realmente ese dinero que le puede servir a los hospitales, a la educación, a la salud, a la seguridad. Así que usted definitivamente debe estar fuera del gobierno. Exigimos también a todos los centros de justicia que realmente cumplan con su papel, que realmente hagan la labor que les corresponde. Desde Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua. Y algo que llamó la atención, regresemos a hablar ahora sobre la ciudad de Guatemala, fue que el Ministerio de Gobernación instaló una especie de cámaras de video específicamente en la esquina de la 7ª Avenida frente al Palacio Nacional de la Cultura. Muchos lo relacionaban con que esto sería un aparato para bloquear todos los medios de comunicación y otras personas aducían que era una simple cámara de vigilancia para poder llevar y tomar en cuenta todo lo que pudiera suceder a lo largo de esta marcha pacífica que inició desde las 3 de la tarde de este sábado. La marcha que inició pasado el mediodía, a la que se unieron particulares y estudiantes, se concentró en la zona 1. Sin embargo, en redes sociales se hacía la denuncia que la Policía Nacional Civil instalaba y resguardaba un sistema de cámaras de video que fue instalado por elementos de la entidad. Ante ello, la Procuraduría de Derechos Humanos se pronunció y anunció vía Twitter que solicitará un informe al Ministerio de Gobernación para que explique la razón de instalar cámaras en la marcha pacífica. La Procuraduría mantuvo un monitoreo antes y durante la marcha, destacando hasta 40 oficiales de la entidad con quienes se reunió previo a la actividad para dar inducción de lo que se debe observar. La Magistratura de Conciencia ha mantenido una cercanía en torno a la seguridad del lugar, debido a que se busca que los manifestantes no sean objeto de opresión por parte de elementos de seguridad, tras haber recibido un amparo por parte de la Corte de Constitucionalidad que establece que el Ejecutivo y Ministerio de Gobernación debían garantizar la seguridad de los participantes. Y aunque nadie lo esperaba, el presidente de la República no se encontraba en el Palacio Nacional de la Cultura y tampoco se encontraba en Casa Presidencial. Sin embargo, se pronunció al respecto de esta marcha pacífica, así es que ponga atención con las declaraciones que el mandatario emitió. Yo creo que eso es un caso importante porque aquí se está, como lo hemos visto, hay toda una red que nosotros ya no está en manos de nosotros, está en manos de los tribunales, está en manos del Ministerio Público, está en manos de los encargados de hacer justicia. Así que cualquier opinión que yo vierta sobre esto no es adecuado hacerlo porque pues se puede decir que estamos tratando de interferir con la justicia. Así que ese caso SAT debe de seguir en manos del Ministerio Público y debe de seguir
en manos de los tribunales para que se llegue a las sentencias y que los responsables paguen ante la justicia. Lo que nosotros hemos dicho y vamos a seguir repitiendo todo el tiempo es: nosotros del lado del Ejecutivo no vamos a ocultar nada ni vamos a permitir que se encubra nada. Así que cualquier requerimiento que nos pueda hacer el Ministerio Público o los tribunales, nosotros vamos a estar en la mejor disposición para poder colaborar con ellos y que se haga justicia como corresponde. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Son las 9 de la noche con 9 minutos. Por favor, escríbame a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, @mmendoza_ca. Cuéntenme qué manifestaron este día o si acaso fueron bloqueados. Y más adelante estaremos dando a conocer cada uno de sus mensajes. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Estamos presentando a las 8. Gracias por continuar en sintonía de Noticias a las 8:45, hoy sábado 25 de abril, un día histórico para Guatemala. Gracias por cada uno de sus comentarios. Más adelante les estaré dando lectura sobre lo que ustedes piensan acerca de la manifestación de este día. Pero la situación que se vive actualmente en nuestro país no fue algo que ignoraron los residentes emigrantes en Estados Unidos. Muchos se manifestaron este día sobre lo que ha sucedido en Guatemala. Salieron a las calles, mostraron pancartas, participaban también en las redes sociales y también se pronunciaron ante estos acontecimientos donde la corrupción en el gobierno pues hace referencia a la estructura que defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria. Por lo anterior, han solicitado al Congreso de la República que pidan el cese de funciones como vicepresidenta a Roxana Baldetti de forma inmediata, que se ha nombrado una comisión que investigue los hechos en aquellos asuntos específicos y suspender el derecho de antejuicio a Baldetti y realizar una investigación exhaustiva sobre los bienes que ha adquirido durante su gestión como vicepresidenta. Y aunque sabemos que se solicitaba que ningún partido político acudiera a la misma para evitar que aprovecharan este espacio para hacer proselitismo, Ninette Montenegro de Encuentro por Guatemala se pronunciaron ante lo que ha sucedido y propusieron al Ejecutivo que se separe de la inmunidad a Roxana Baldetti para que de esta cuenta se puedan aclarar todos los hechos. Luego de conocerse la forma de operar de la estructura conocida como la línea dentro de la SAT, la diputada Ninette Montenegro aseguró que es necesario que los gobernantes renuncien a su inmunidad. Según la parlamentaria, aunque no se le ha indicado directamente a los funcionarios, es necesario que ellos terminen con toda clase de especulación poniéndose a disposición. Cualquiera puede pedírselos. Nosotros lo estamos pidiendo hoy de viva voz, pero le estamos pidiendo al Ministerio Público que inicie las tramitaciones. No es posible, si el Ministerio Público no trabaja, no investiga, que haya indicios o sospechas para que luego esto se traslade a la Corte Suprema de Justicia como corresponde para seguir el proceso de si hay lugar o no el quitar el antejuicio. Yo creo que una autoridad que está tranquila, que no está implicada en absolutamente nada, no tendrá ningún reparo en que se le quite la inmunidad y que como cualquier ciudadano se someta al imperio de la justicia. Montenegro agregó que en el Congreso, de ponerse de acuerdo, los diputados, ellos estarían apoyando a la comisión para la investigación del caso. Son las 9 de la noche con 15 minutos. Usted recordará que mi compañero Sergio Segueda, en el enlace que realizaba anteriormente, mencionaba que una de las participaciones más importantes dentro de esta marcha pacífica la dio la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque después de 25 años sin hacer una protesta social, estos estudiantes salieron a las calles para solicitar la renuncia también de Roxana Baldetti. Luego de divulgarse que su secretario privado es el principal dirigente
dirigente de la red de defraudación aduanera de la SAT. Durante el recorrido, vendedores tenían a disposición de los manifestantes artículos alusivos a la protesta. Los sancarlistas arribaron al Parque Central para unirse a esta manifestación en donde miles de personas acudieron a repudiar los últimos hechos. Seguimos hablando sobre los estudiantes de la Universidad de San Carlos. En este sentido, los estudiantes del plan de fin de semana de este centro universitario del sur de Occidente recorrieron las principales calles y también las principales avenidas de las cabeceras departamentales, en este sentido, de Suchitepeques. Ante la constante presión de los diferentes sectores de la población y en respuesta a la convocatoria nacional para la marcha pacífica que tuvo lugar la tarde del 25 de abril en la Plaza de la Constitución, para condenar y expresar repudio a los últimos actos de corrupción descubiertos en la administración pública, estudiantes universitarios de plan fin de semana del Centro Universitario de Suroccidente recorrieron las principales calles y avenidas de la cabecera departamental de Suchitepeques. Exigimos la renuncia el pueblo de Mazatenango exige la renuncia pueblo de Mazatenango, y es tiempo que debemos de pedirle la renuncia a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, porque ellos pensaron ser honrados y son unos corruptos. Cabe resaltar que paralelo a este grupo manifestante en Mazatenango, varios estudiantes sancarlistas viajaron hasta la ciudad capital para hacer presencia en el lugar. Para Canal Antigua, con imágenes de Astrid Zapeta, reporta René Muñoz. Regresemos a hablar sobre lo que sucedía en la ciudad de Guatemala, porque el transporte público se vio afectado por esta manifestación y ellos desviaron sus rutas establecidas en la zona 1. En otros casos suspendieron el ingreso a esta misma zona. También se vio afectado el servicio que viene de la zona 12 a la zona 1 al iniciar la marcha proveniente desde la Magna Universidad de San Carlos de Guatemala. Otro servicio afectado fue el del sistema de Transmetro en el centro histórico, las unidades provenientes del Centra a Trébol, y en tanto el servicio en la zona 6 y zona 18, su servicio fue absolutamente normal. Seguimos hablando sobre este tema en donde el sismo que provocó el gobierno en el tema de defraudación aduanera también ha impactado a países de Centroamérica. En este sentido, hablemos sobre Honduras, porque en este lugar es en donde supuestamente ha anunciado el ministro de Gobernación que fue el último lugar que se registró la llegada de Juan Carlos Monzón, quien es prófugo de la justicia y sería el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, y se confirma que hasta el momento el ingreso del país, el ingreso de esta persona hacia el país no se ha dado y la orden de captura sigue. Es decir, que la Interpol va tras su rastro. Actualmente, el Partido Patriota atraviesa una de sus peores crisis, viviendo días de tensión mediática. Primero, por el escándalo por la fórmula biológica para limpiar el lago de Amatitlán, seguido por disputas y rompimientos entre sus miembros. Asimismo, la investigación de la CICIG, que reveló un gigante caso de corrupción y... Muchísimas gracias por cada uno de sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter sobre lo que ustedes piensan en cuanto a la manifestación de este día. Carlos Hugo Chacón: cuando hay saturación de smartphones, las radiobases trabajan de forma irregular y esta podría haber sido una de las causas por las cuales muchas personas no tuvieron acceso a las redes sociales. También muchísimas gracias a Nelly de la Torre por cada uno de sus mensajes. Mario Cifuentes: sobre la Sexta Avenida entre la Cuarta y la Quinta Calle estuvo el contenedor que contiene el equipo para recibir imágenes de las cámaras de vigilancia de la PNC. Y por último, gracias también a Juancho por las imágenes sobre esta marcha pacífica. Síganos enviando sus mensajes. Nos vamos de nueva cuenta a una pausa, pero al volver regresamos con más información.
Gracias por continuar con nosotros en Noticias, porque todos los días hay que hablar sobre información que sucede no solo en Guatemala, sino también en el mundo. Usted recordará el caso que le dimos cobertura completa ayer en el lamentable asesinato de uno de los directivos del Centro Correccional Las Gaviotas, ubicado en la zona 13. Pues estos dos capturados, en donde la Policía Nacional Civil hizo un macabro hallazgo después de encontrar hasta granadas de fragmentación en el interior de este vehículo que tendría reporte de robo. Este día el juzgado de turno ha decidido ligarlos a proceso. Los dos detenidos a unas cuadras del asesinato del director del Centro Correccional para Menores Las Gaviotas son sometidos a proceso por el fallecimiento del funcionario. El Ministerio Público logró que fueran ligados a proceso los supuestos responsables del ataque donde falleció Luis Andrés Cuyún Navas, director del Centro Correccional Las Gaviotas, y también resultó herido un monitor del lugar. La Fiscalía de Delitos contra la Vida informó que el salvadoreño Juan Carlos Medina Luna quedó en prisión preventiva por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, encubrimiento propio y atentado con agravación específica. En tanto, el adolescente detenido también por el suceso, el juez segundo de adolescentes en conflicto con la ley penal le dictó prisión de libertad en un centro especial de custodia por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, transporte y o traslado ilegal de arma de fuego, encubrimiento propio y atentado con agravación específica. El salvadoreño aceptó que fue traído desde su país porque 4 de sus conocidos internados en el centro son objeto de vejámenes. En tanto, el menor de edad aseguró que sus instrucciones fueron manejar el vehículo, donde fue encontrado 2 granadas y armas de grueso calibre. Una tercera persona que viajaba a bordo del vehículo al momento del ataque logró huir, según la investigación. Y hay que cambiar de tema, pero es otro de los más importantes de los últimos días. Ha sido la renuncia de Alejandro Sinibaldi hacia el Partido Patriota, algo que ha despertado bastante polémica. Han renunciado algunos diputados, otras personas dudan de hacerlo. Sin embargo, nosotros en la edición de Revista Contrapoder de esta semana, un medio de comunicación que va dirigido hacia los más influyentes de nuestro país, hablamos sobre este tema y de cómo poco a poco el Partido Patriota se va debilitando, no solo con la salida de Alejandro Sinibaldi, sino también con los últimos acontecimientos. Actualmente, el Partido Patriota atraviesa una de sus peores crisis, viviendo días de tensión mediática, primero por el escándalo por la fórmula biológica para limpiar el lago de Matitlán, seguido por disputas y rompimientos entre sus miembros. Asimismo, la investigación de la CICIG, que reveló un gigante caso de corrupción y defraudación aduanera, donde se involucra al secretario privado de la vicepresidenta. Sin embargo, a juzgar de otros políticos, esta crisis era algo que ya se veía venir y de la que ha sufrido desde años atrás. Además, asegura que una mala administración y falta de buen liderazgo ha llevado al partido a este nivel. Yo lo veo muy difícil. Y creo que era algo que se veía venir, porque los conflictos internos del Patriota nunca fueron secretos, fueron públicos. Ellos lo negaban, pero ahora se comprueba de que esos conflictos no vienen de ahora, vienen desde atrás. Yo creo que el resultado de una situación muy crítica del Partido Patriota es el resultado de la mala conducción del partido. Tenía un maestro en ingeniería que decía que no existían, en este caso serían malos afiliados, existen malos secretarios, malos dirigentes que llegan a estas crisis que se les fueron de las manos. Derivado a esto, varios diputados y algunos miembros han abandonado el partido. Sin embargo, es algo que no alerta al partido oficial. Representantes aseguran que es una situación normal por la que atraviesan todos los partidos. Yo creo que aquí, como yo lo dije, hay algunos diputados que se van a retirar del partido, diputados que no están en la lista de las reelecciones. Recordemos que el Partido Patriota tiene su Asamblea Nacional el próximo domingo, en donde se va a anunciar los listados, tanto lista nacional como Parlamento Centroamericano. Y hay algunos diputados que ya no encajan dentro de la reelección porque se le está dando la oportunidad a nuevos liderazgos. Esto es normal dentro de los partidos políticos. Esto es normal, recordemos que hay muchas personas que ven sus intereses personales, donde no se pueden cumplir sus intereses personales, pues se trasladan a otro lado. Pero aquí la mayoría está pensando hoy en una campaña política electoral que se nos avecina. Según algunos analistas, los partidos tienen cierta vida política, sin embargo, no se destruyen en un momento. Hay una especie de ley
la física política guatemalteca, que dice que todos los partidos políticos, digamos, nacen, crecen, se dividen y mueren. El Partido Patriota no es más que es un ejemplo más de esa realidad política que estamos viviendo, que hemos vivido desde siempre, desde la era de época democrática, y por lo visto no podrá escapar de esa situación tradicional, digamos, de la vida política guatemalteca. De momento, el partido no tiene muchas opciones para sobrevivir. Sin embargo, tanto analistas como el mismo expresidente coinciden que una forma de oxigenar al PP sería que tanto la vicepresidenta como el presidente salgan del propio partido. El partido está hecho a imagen y semejanza de la vicepresidenta de la República y el partido lo controla Roxana Valdetti. Para que el partido pudiera tener una opción de oxigenarse y de ser una alternativa importante en el próximo evento electoral, la vicepresidenta de la República tendría que dar un paso atrás y dejar que fueran nuevas figuras políticas las que aparecieran. Creo que un presidente o una vicepresidenta deben sacar las manos del partido oficial. Algunos políticos aseguran que lo que le espera al Partido Patriota y a quienes intenten representarlo es el rechazo de la población. Creería que la población va a rechazar todo lo que tenga que ver con el partido de gobierno y con las personas que ahora saltan del partido de gobierno a buscarse en otro refugio, en otros lugares, para ver si mantienen sus cuotas de poder. Podrían haber más renuncias al PP, pues de momento se rumora que Pedro Muadi, quien fue presidente del Congreso en el año 2013, en conjunto con Juan José Porras, abandonarán el partido en los próximos días. Con información de Sofía Menchú para Contrapoder y Yasmin Ávila para Canal Antigua. Pero también hay que hablar sobre noticias importantes que se dieron este día en el mundo, una trágica en realidad, y es que un sismo de 7.8 grados afectó el territorio de Nepal, dejando a por lo menos 1000 personas fallecidas. Ese era el reporte oficial hace algunas horas. Hasta este momento no tenemos noción de qué podría haber sucedido, sin embargo sabemos que los resultados son devastadores. Un fuerte terremoto mató a 1.180 personas, la gran mayoría de ellas en Nepal, al sacudir hoy una franja de 4 países, derrumbando casas, arrasando con templos centenarios y provocando avalanchas en el Everest, en el peor terremoto que sacude Nepal, una nación pobre del sur de Asia, en más de 80 años. Las autoridades confirmaron 1.130 decesos en Nepal, donde es casi seguro que el número de muertos aumente. Otras 34 personas murieron en India, 12 en Tíbet y 2 en Bangladesh. 2 ciudadanos chinos murieron en la frontera entre Nepal y China. El sismo de magnitud 7,8 ocurrió antes del mediodía y se sintió más en la capital nepalí, así como en el valle de Katmandú, densamente poblado. Una réplica de magnitud de 6,6 grados sacudió la zona en una hora más tarde. Réplicas menores continuaron creando tensión en la región durante horas. Decenas de personas heridas estaban siendo llevadas al hospital principal en el centro de Katmandú. El terremoto también remeció varias ciudades del norte de India y se sintió en lugares tan distantes como Lahore, en Pakistán, Lhasa, en el Tíbet y Bangladesh. Tras el terremoto, el aeropuerto internacional de Katmandú fue cerrado. Aunque la extensión de los daños y la gravedad del desastre aún estaban por determinarse, es probable que el desastre ponga a prueba los recursos de Nepal, conocido sobre todo por el Everest, la montaña más alta del mundo. La economía del país, un estado con 27,8 millones de habitantes, depende mucho del turismo, en especial del senderismo y la escalada en el Himalaya. Tras el terremoto, había bardas caídas, árboles arrancados y el tendido eléctrico por los suelos y enormes grietas en calles y paredes, además de nubes de polvo. Pero también los deportes son noticia. El equipo de Glucosoral se lleva el título en la temporada 2014-15. Los dirigidos por Eduardo Estrada vencieron en el último juego a Farmacéuticos 6-2 y sumaron su tercera corona consecutiva y séptima en la historia. Legendarios finalizó el certamen como tercero. El segundo partido se llevó a cabo en el domo de la zona 13 y aunque el resultado parezca abultado, ambos cuadros propusieron un buen juego, pero los errores de la Farma permitieron al campeón sumar una nueva victoria.
Y bien, de esta manera hemos finalizado estos 45 minutos de información. Gracias por su sintonía. Nos encantaría tener todo el tiempo del mundo para leer cada uno de sus mensajes, pero por favor síganme escribiendo, que trataré de estar al pendiente de lo que ustedes piensan a través de la red de Twitter. Mi cuenta es @mmendoza_CA. Muchísimas gracias a Vanity Guatemala por el vestuario de esta semana. Y recuerde que mañana usted tiene una cita sumamente importante con los columnistas más importantes de nuestro país para debatir el tema, quizá el de hoy, y otros que, por supuesto, cobran importancia y relevancia en Guatemala. Mi nombre es Michelle Mendoza. Recuerde que lo espero el próximo lunes a partir de las 5:45 de la mañana. Buenas noches.